el color de la orina de vuestro gato o de vuestro perro es un dato importantísimo. Nos da muchísima información de qué es lo que le puede estar pasando. Por eso en este vídeo vamos a repasar los principales colores que pueden aparecer en el pipí de un gato o de un perro y al mismo tiempo la interpretación, es decir, el significado que ese color va a tener, la enfermedad que puede estar detrás de la generación o aparición de dicho color. Antes de empezar con el contenido de este vídeo, me gustaría recordarte que hemos abierto recientemente el chat veterinario online. Es la mejor manera con la cual vas a poder hablar directamente conmigo o en su defecto con alguien de mi equipo. Aquí abajo en el primer comentario y en la caja de descripción os dejamos un enlace a un grupo de Telegram donde os asesorarán de los pasos que tenéis que seguir por si acaso os perdéis. Pero ya os digo, es tremendamente fácil y sencillo darse de alta. Vale menos de 5 euros al mes y podéis preguntar o participar las veces que queráis sobre cualquier tipo de duda o problemática que tenga vuestra mascota. Antes de valorar el color de la orina de vuestro perro o de vuestro gato, tenéis que saber cómo se mira el color. Y para mirar el color de la orina de un perro o de un gato, lo primero que hay que hacer es recoger su orina y ponerla en un recipiente transparente. Y para mirarla tenéis que mirarla siempre a contraluz de un fondo blanco, es decir, que por la parte de atrás del recipiente haya o una hoja de papel blanco o una cartulina blanca, y esto os permitirá reconocer más fácilmente de verdad cuál es el auténtico color de dicha orina. El primer color del cual vamos a hablar es el color de la orina completamente transparente. Es esa orina o pipí de perro o gato que parece prácticamente agua, que no notáis ningún tipo de coloración, y es algo bastante frecuente. ¿Esto a qué es debido? Pues básicamente está relacionado con una hiperhidratación de vuestra mascota, ya sea el perro o ya sea el gato, es decir, que el animal bebe mucho. ¿Qué puede haber detrás de un animal que bebe mucha agua? Por lo general, un problema de funcionamiento de su riñón. Uno de los primeros síntomas de un animal que bebe mucho y orina mucho es básicamente que su riñón no funciona bien. Lógicamente, a partir de ahí habrá que hacer las pruebas pertinentes para saber qué le puede estar pasando exactamente, porque pueden haber otras patologías, como pueda ser una diabetes, etcétera, que puede dar algún síntoma similar. Pero lo más frecuente, ya os digo, es un problema de riñón. Color amarillo claro. El color amarillo claro es el color que debe tener la orina tanto de un perro como de un gato. Ese color que no hace falta describir mucho, es el color tirando a un limón pálido, pues más o menos sería ese el color. Esto no significa nada más que vuestro animal es un animal perfectamente sano. Si vemos que el color es amarillo, pero de un amarillo más oscuro, que os llama la atención, como si dijéramos el clásico limón que ya está pasado de unos días, ese color amarillo oscuro nos indica claramente que el animal está deshidratado, que por la razón que sea el animal no bebe lo suficiente y por lo tanto habrá que ir a revisar cuál es el motivo. Por ejemplo, en el caso del gato puede ser que no beba porque el agua esté sucia, ¿no? Tampoco hay que pensar en una enfermedad, hay que ir a revisar con ayuda de vuestro veterinario o participando en el chat que os comentaba anteriormente para daros las instrucciones que tenéis que seguir a discernir. Pero ya digo, de entrada el animal tiene un problema de que bebe poco. Si veis que la orina de vuestro gato o de vuestro perro tiene un color anaranjado, ya claramente anaranjado, nada que ver con el amarillo anterior, aquí estamos ante un animal que está padeciendo una ictericia. ¿Cuáles son las posibles causas de una ictericia? Lo más frecuente, lo más común, es que tenga algún problema hepático o que tenga algún problema, alguna enfermedad que rompa o que dañe sus glóbulos rojos. Cuando muchos glóbulos rojos se destruyen, hay enfermedades que provocan este efecto, se va a colorear de ese color anaranjado, valga la redundancia, la orina, el pipí de vuestro perro o de vuestro gato. Puede ser también que el animal tenga un problema simplemente en la vesícula, que el hígado esté más o menos normal, pero que tenga bien alguna obstrucción en el conducto
por el cual sale la bilis y no pueda liberarse correctamente, o que tenga algún problema de almacenamiento biliar. Algún problema en la bilis seguro que hay. Y puede ser también que el animal tenga alguna enfermedad en el páncreas. Lo que va a estar completamente claro es que si veis un color anaranjado en la orina de vuestro gato o vuestro perro, de urgencia hay que hacerle un análisis de sangre. El análisis de sangre ya nos dice si el problema viene del páncreas, habrá que tratar el problema de páncreas, si viene del hígado, si viene de la vesícula o es una enfermedad de la sangre. A simple vista no os podemos dar más pistas. Si vemos que la orina de nuestro gato o de nuestro perro está de color rojo o rosado, claramente nos está indicando que el animal padece algún problema de vejiga. Una cistitis suele ser lo más común. En este caso veremos también que el color rojo o rosado va acompañado de un aumento de la turbidez, como que hay algún velo de sucio flotando, como que hubiera algo turbio, algo como un agua de arenilla. Eso se ve al trasluz con un fondo blanco. Pero aparte de esta cistitis, este color rojo anaranjado puede estar debido también a un traumatismo, es decir, a una herida que tenga en los conductos de salida del pipí. Puede que haya también algún tumor, hay ciertos tipos de cáncer que van a provocar esta coloración de la orina, o puede ser que el animal tenga algún problema de coagulación de la sangre. En los problemas de coagulación, que el animal no cierra bien las heridas, vamos a presentar también o vamos a ver orina de color rojo o rosado. Y ya por último, si vemos que la orina de nuestro perro o de nuestro gato es de color negro o de color marrón, aquí claramente vamos a estar delante de un problema muy grave de salud. Lo más común suele ser que el animal esté padeciendo algún daño muscular, que las fibras musculares, por la razón que sea, se estén rompiendo, que se produzca mucha liberación de hemoglobina que tiña luego la orina de color marronáceo. Puede ser debido también a alguna enfermedad de la sangre, a enfermedades que afectan a los glóbulos rojos. Rompiéndolos van a provocar también esta coloración por liberación de hemoglobina. O bien puede ser que el animal nos esté manifestando alguna intoxicación. Lo más común puede ser que se haya dado un atracón de cebollas. Un atracón de cebollas puede provocar la aparición de una anemia hemolítica, es decir, una anemia que cursa con rotura de glóbulos rojos, lo que hará que la orina venga de color marrón o de color casi negro, o bien una intoxicación por medicamentos. Lo clásico que a veces tenemos la costumbre de darle un ibuprofeno, que no pasa nada, que no le va a pasar nada, que yo me lo tomo y se lo doy al animal. Fatal. Esto va a provocar que pueda aparecer esta coloración en la orina de vuestra mascota. Pues nada más, espero que esta información haya sido de vuestro interés. Recordaros que aquí abajo tenéis el enlace al grupo de Telegram donde os informamos de cómo podéis hacer vuestras consultas, las que queráis al cabo del mes. Y nada más, simplemente despedirme. Hasta la próxima.